muchos de los pacientes que tienen COVID y que tienen además una complicación del sistema nervioso central terminan en la UCI. Una vez que están en la UCI, incrementa el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular considerablemente. Qué gusto tener al doctor Luis Yepes, médico neurólogo, y vamos a tratar este tema que es muy importante, doctor. El incremento del ataque cerebrovascular en jóvenes durante la pandemia. Esto es así como un enigma, doctor. ¿Por qué se están dando? Y en jóvenes. Bienvenido. Buenos días, Mariela, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte pues por el espacio que me estás dando, de informar principalmente y promocionar también ciertos tratamientos nuevos que tenemos en el ámbito ya actualmente en la ciudad de Guayaquil y en todo el Ecuador también. No es tanto un enigma, es algo que ya algunas personas, algunos neurólogos estábamos visualizando que podía suceder. El tema de accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular en personas jóvenes es algo que usualmente tiene una incidencia muy baja en los países de habla hispana, no hablemos de Latinoamérica. En otras estadísticas como Japón o Estados Unidos tiene una incidencia mucho mayor. Sin embargo, COVID-19 es un virus que prácticamente es desconocido por todos los médicos a nivel mundial. No tenemos mucha información y estamos aprendiendo al andar. Conforme pasa el tiempo, estamos dándonos cuenta de cada vez más efectos que tiene el COVID sobre el cuerpo, no solamente sobre los pulmones, sino también ya sabemos que hay otros órganos que se pueden ver afectados y que pueden tener una sintomatología poco usual en un virus respiratorio. Ok, doctor, pero ¿por qué razón específicamente pasa esto en los jóvenes? ¿Y pasa durante el tiempo que sufren el COVID o como la secuela luego de que ya no lo tienen? ¿Cuál es el comportamiento en Ecuador de estos accidentes cerebrovasculares que están sufriendo los jóvenes, que pues son los que menos hubiésemos pensado que iban a tener secuelas o problemas tan graves? Así es. Como te explicaba al principio, usualmente no se ve mucha incidencia de esto. No hay muchos jóvenes que se afecten con este tipo de enfermedades. Sin Pero embargo, ¿pasa ya hay... durante la enfermedad o luego? No. Anterior al COVID no Ajá, había mucha incidencia. ajá, Desde que COVID está presente, las incidencias han aumentado considerablemente. ¿Sí? ya. Primero, definir qué es un ataque cerebrovascular. Es cualquier causa que pueda provocar una dificultad o limitación en el flujo de sangre dentro del cerebro. En esto tenemos dos ramas principales, los hemorrágicos y los isquémicos. Las hemorragias constituyen más o menos el 15% de los ataques cerebrovasculares y los isquémicos el otro 85%. Ese 85% se ve modificado de acuerdo a los factores de riesgo de la persona, la edad, hipertensión, diabetes, enfermedades concomitantes pueden provocar o pueden precipitar un infarto cerebrovascular. Paréntesis, doctor. Hemorrágico, me imagino que es la sangre, eh, defíname hemorrágico e isquémicos, porque para estar clarísimos en el tema nosotros los mortales. Una hemorragia se define como la ruptura de una arteria. La Ok, arteria debe de llevar la sangre a diferentes partes del cerebro. Se rompe la arteria y la sangre sale y no puede llegar a las partes de las que estaba destinada. ok. Una isquemia es por ponerle una palabra, es un taponamiento, es una obstrucción de la arteria y limita el flujo de sangre hacia la parte a la que estaba destinada a llegar. Okay. ¿Ya? Entonces, los tratamientos son diametralmente opuestos. Si hay una hemorragia, no puedo dar un tratamiento para isquémico, y si hay una isquemia, no puedo dar un tratamiento para ¿Y hemorrágico. cuál es más ¿Ya? peligroso, doctor? ¿En cuál hay muerte súbita? Son peligrosos. Ninguna lesión en el cerebro es leve. Todas son muy peligrosas. Sin embargo, hay hemorragias pequeñas que de acuerdo a su localización, o lesiones pequeñas vasculares, que de acuerdo a su localización pueden ser mortales a pesar de ser pequeñas. Y hay lesiones muy extensas que por su localización, pueden dejar secuelas o pueden ni siquiera dejar secuelas y se pueden recuperar bastante bien. Ok, y la isquemia igual, ¿no? Pero digo yo, o sea, coser una arteria es más complicado que, no sé, quitarle un tapón a una arteria, ¿no? A un tubo. Me parecería que es más
dígame si dentro de mi lógica estoy bien o estoy mal. La arteria primero no se cose, ¿sí? Lo que se puede drenar es el hematoma. ¿Sí? Una vez que se salió, que fugó la sangre, ¿Y cómo se hay que recupera drenar el hematoma. solita? No, no. Ese hematoma a su vez hace como un tapón a la arteria. Y lo que hay que procurar es que esa arteria se recupere, que sane, que se forme un coágulo alrededor de la arteria para que no vuelva a salir la sangre. Ok, Sin embargo, ya sabemos que si se rompió allí la arteria, queda una cicatriz y el tejido queda debilitado, es decir, queda propenso a una próxima hemorragia. ok, ok. Perfecto. Ahora, ¿por qué pasan este tipo de cosas en COVID? Muy bien. Se ha demostrado en estadísticas de otros países en Ujú. los cuales, primero, puede ocurrir una encefalitis por el virus, es decir, que el virus puede penetrar al espacio donde se encuentra el sistema nervioso central, es decir, infectar un líquido que baña y que protege al cerebro y la médula, en el cual el virus va a provocar una inflamación del tejido cerebral, y eso se conoce como encefalitis. Ok. A su vez, también puede viajar y provocar debilidad en las paredes de las arterias, y eso puede provocar a su vez que esa debilitación obstruya el flujo de sangre y que también, como queda muy débil, muy delgada, quede propensa a que en una subida de presión se rompa y provoque una hemorragia. Ya. Ahora vamos directamente al COVID. ¿Por qué pasa, doctor? ¿Por qué Cuando, pasa? cuando una persona se infecta con Ya. COVID, puede ocurrir un efecto que se llama vasculitis, ¿sí? La pared de la arteria se puede debilitar y eso a su vez puede provocar tanto que la luz de la arteria se vea obstruida por crecimiento o por adosamiento de placas, puede ser de calcio, de colesterol, o que al debilitarse la arteria se pueda romper. El virus tiene propiedades neurotrópicas que ya ahora las tenemos un poco más claras. Al principio era bastante, digamos, subjetivo o estaba un poco eh, sujeto a la examinación de cada médico y Ya. podía atribuir a Más vasculitis que estaba sujetada por otra causa. Pero ya ahora sabemos que COVID tiene características neurotrópicas, es decir, que puede invadir el espacio del sistema nervioso central. Eso es complicado, doctor. Y la pregunta que le hacía al principio, no creo que la concretamos. ¿Se da estos episodios, se los ve más cuando la persona está con el COVID o con secuelas del COVID? Bueno, se pueden ver durante y posterior al COVID. Muchos de los pacientes que tienen COVID y que tienen además una complicación del sistema nervioso central terminan en la UCI. Una vez que están en la UCI, incrementa el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular considerablemente. Ok, Estadísticas en Ecuador aún no tenemos, ya. pero en diferentes salas de UCI de la ciudad hemos podido demostrar y confirmar que muchos de los casos que ingresan por sintomatología respiratoria de COVID pueden desarrollar un incremento en la producción, digamos, de una enfermedad cerebrovascular. Hay una preocupación, doctor, que yo la puedo tener. Eh, Usted sabe que ahorita están dando, obviamente, anticoagulantes, que eso ayuda muchísimo en el proceso, como protocolo, en el proceso del COVID para que no pasen este tipo de accidentes cerebrovasculares. Ok, pero ¿qué pasa después? Cuando ya ha pasado el COVID, 15 días, ya no se toma autocoagulantes, ¿qué sería, cuál sería lo recomendable? ¿Cuál sería el protocolo para que no se formen estos trombos, ni que hayan problemas de encefalitis y tal, que son las que provoca el COVID? Lo digo porque ustedes ya tienen clarísimo el protocolo, ¿no? Anticoagulantes, antiinflamatorios, obviamente, pues cuando se requiere antibióticos, el esquema está claro y se han salvado vidas por este esquema que ya no es tan empírico como era en marzo. Pero ¿qué pasa después con algo tan complicado? Porque una cosa es que se caiga el pelo, bueno, se cae el pelo, no te mata, pues, ¿no? Me quedo con dolor en las articulaciones, tampoco te mata. Pero un coágulo te mata, doctor. Entonces, ¿cuál es su recomendación? ¿Tomar esa pastilla anticoagulante Una muy diariamente? Exactamente.
Cuando una persona sufrió ya un accidente cerebrovascular, digamos, de tipo isquémico, hay protocolos que se deben de seguir invariablemente, sea cual fuera la causa. Estas personas deben de recibir, si es que hay algún motivo para darle un anticoagulante, se debe de elegir el anticoagulante. E incluso la aspirina para niños tiene un efecto protector que puede evitar futuros infartos cerebrales. Eso es interesante, doctor. Ahora, pero es que la novedad está justamente en eso, en que realmente muchas veces no se presentan estos accidentes cerebrovasculares mientras está el COVID, no pasa absolutamente nada y se presenta después, pero no lo sabemos y no han estado tomando aspirina de niños, no han estado tomando un anticoagulante y es allí donde viene el verdadero peligro, cuando ya se sale del COVID, tiene secuelas, porque eso tampoco Correcto. está. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Habría que las personas que han tomado, según usted como neurólogo, las personas que han vivido el COVID, tal vez sin tener problemas cerebrovasculares, podrían tomar alguna pastilla, alguna medicina o alguna comida o yo que sé, algún vegetal para que la sangre esté un poco más diluida, por lo menos por 6 meses, hasta saber cómo se va comportando este virus? Muy bien. Hay tratamientos que se deben de seguir posterior al egreso, o digamos que es un caso en el que es un paciente joven que no tiene factores de riesgo, que ha estado muy bien, que simplemente tuvo COVID y que lo que tenemos que prevenir es que suceda un infarto cerebral. Lamentablemente no hay cómo saber cuándo va a ocurrir. Son enfermedades que se presentan súbitamente. ¿Qué es importante promocionar en este momento? Que existen tratamientos actualmente que estaban antes disponibles solamente en países del primer mundo y que actualmente ya contamos con estos tratamientos en el país. ¿Qué es lo más importante? Llegar al hospital dentro de las primeras 3 horas de sufridos los síntomas, ¿sí? Existe una línea de tratamientos que se llaman fibrinolíticos. Estos se pueden administrar si el paciente tiene menos de 3 horas o hasta 4 horas y media de haber iniciado los síntomas y pueden revertir todos los efectos del infarto cerebral. Es decir, la lesión puede recuperarse, ¿sí? Que era algo que antes era imposible de lograr y ahora tenemos este tipo de medicamentos que con inyectarlos en su debido momento y una vez que se han descartado muchas causas que pueden complicar la evolución, si el paciente cumple con los criterios de inclusión y además llega dentro del tiempo determinado, se pueden utilizar estos tratamientos y revertir todos los efectos que pudiera ocasionar el infarto. Ok, doctor, muchísimas gracias, gracias por sus conceptos, gracias por su entrevista, pero quiero decirle que a pesar de que usted dice de que son muy pocos casos, son los que más impactan y son los que más ruedan en redes sociales, me explico, por eso es que la gente está muy preocupada por el tema neurológico con el COVID, así como también los ataques cardíacos. Joven que tiene una enfermedad cerebrovascular, tenemos en mente que se trata de una persona que probablemente sea el motor de su familia, el motor económico, el motor funcional de su familia. Por eso siempre pedimos que lleguen lo más temprano posible de iniciados los síntomas para poder utilizar este tipo de tratamientos y evitar las secuelas posteriores. Si ya llegan fuera del tiempo. Ajá. ¿Cuál es un signo para reconocer o un síntoma para reconocer que estás con un problema cerebrovascular y que te saquen corriendo, pidan una ambulancia o que tu familia se ponga pilas y te lleve, ¿no? ¿Cuál sería un signo y un síntoma evidente para reconocer? Excelente. Tenemos una escala que la utilizamos a nivel total, a todo nivel, desde la casa hasta el hospital. 3 signos importantísimos para la detección de un problema neurológico súbito. Primero, dificultad para hablar. Si la persona de un momento a otro comienza a arrastrar la lengua y no se le entiende muy bien lo que habla, eso es uno. Okay. Segundo, asimetría facial, que de un momento a otro la boca se tuerza, ¿sí? Y cambie la configuración de la cara, eso es otro signo muy importante de que hay una lesión en el cerebro. Y tercero, si pierde la fuerza o disminuye la fuerza en un brazo o al caminar también, puede ser otro de los signos. Si sumamos los 3 y los 3 se presentan en una persona, esa persona tiene un alto riesgo de haber sufrido ya una enfermedad
Si se presenta solo uno, cerebrovascular. un síntoma. Entre más temprano, debe de llevar. Sí, uno igual debería de llevarlo, pero si tiene los tres, es importantísimo que llegue lo más rápido posible a la sala de emergencia de un hospital grande que pueda administrarle un fibrinolítico. ¿Y en qué porcentaje se presenta sin que haya ningún signo, que sea totalmente silencioso? Bueno, sí han habido casos en los cuales se pueden determinar que hubo un infarto cerebral, no asintomático, pero sí que años atrás ocurrió y los familiares no se dieron cuenta. Pero cuando examinamos y hacemos el interrogatorio, nos dicen, sí, ella tuvo vértigo o él tuvo dificultad para caminar, estaba inestable hace 2 o 3 años. No le dieron la importancia de vida, pero sí, ya cuando hacemos una resonancia magnética o un estudio de imagen, aparece allí la evidencia de que ocurrió un infarto anteriormente. Ya para finalizar, ahora sí le juro, doctor, ¿un ataque de ira puede hacerte tener un accidente cerebrovascular? O sea, estás sano, pero te pones tan iracundo que se te tapa todo o se te rompe todo en el cerebro. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. No la ira, pero cuando una persona se irrita, sube la presión arterial. Y la subida de la presión arterial puede desencadenar un infarto cerebral. Lo mismo cuando una persona se excede en su actividad física, puede eso también elevar su presión arterial y provocar un infarto cerebral. Hay otros factores de riesgo que son muy importantes de analizar, por ejemplo, los niveles de azúcar en sangre. Está más que demostrado que los pacientes diabéticos tienen un incremento en los factores de riesgo para producir un infarto cerebral. Entonces, si ya tenemos una persona que es hipertensa, que es diabética, que tiene sobrepeso, que fuma, que además no está bien controlado porque no toma su medicación adecuadamente, ese es un paciente altamente probable que en algún momento de su vida desarrolle una enfermedad cerebrovascular. Claro. Por eso es que se han visto en algunos partidos de fútbol la muerte súbita de ciertos jugadores, ¿no? Caen en la cancha. Así es, se exceden en su actividad física y sube su presión arterial. Wow. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un gusto poder conocer cada día más sobre el tema del COVID y saber cómo prevenirlo. Bueno, no solamente cómo prevenirlo, porque ya saben cómo prevenirlo, sino también cómo cuidarnos cuando se presente en el caso que se dé. Gracias que estuvimos con el doctor Luis Yepes, neurólogo, pues que nos habló sobre los accidentes cerebrovasculares en los jóvenes, ¿ok? Gracias, mi querido doctor. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.